Rafa Rius, Perales. Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buen día. Bueno, te veo muy formal hoy, en fin, será la edad. O el noviembre, que los meses de noviembre siempre suelen ser tristones. Va, tírale. Le tiramos, va. El primero va de la cumbre del clima en Bakú. Camino al suicidio, dices. Tremendista. Sí, no es nada tremendista, es la constatación de una realidad. Bueno, Porque a pesar de que en el tiempo de descuento la COP29 de Bakú ha conseguido cerrar un acuerdo que marcará la hoja de ruta en la lucha contra el calentamiento global durante el próximo año, durante los próximos 12 meses, pero los resultados y sobre todo por lo que hace a las cifras de dinero que hay que poner en juego, pues han sido bastante decepcionantes. Hacemos un poco de historia breve, si te parece. me parece. Adelante. Los delegados de los diferentes países habían llegado a Bakú el 11 de noviembre para arrancar la cumbre del clima y se esperaba que la cerrasen el día 22, viernes. Es decir, suele durar unos 10 días. Pero, como podríamos decir casi que era de esperar, no se cumplió la agenda. El acuerdo llegó por fin al filo de la medianoche del pasado sábado, hora española. Y el propio comunicado de Naciones Unidas indica que se logró a pesar de lo que la ONU llamaba un panorama geopolítico incierto y dividido. Y bueno, y aún parecen suaves las palabras, ¿no? Porque decía el señor Guterres que llegó a temer que hubiera acabado en fracaso y ni siquiera hubieran hecho el paripé de firmar un acuerdo a última hora, ¿no? Acuerdo que no cumple las expectativas de nadie y que en los puntos más conflictivos se incumplirá como ha pasado otras veces. Pero bueno, había que hacer el paripé de firmar y se firmó. Así todo, hay algunos analistas que insisten en que el acuerdo, el simple hecho de tener un acuerdo, invita al optimismo y es una buena noticia. Pero muchos otros ven el vaso mucho más vacío porque la presencia de azerbaiyana, es decir, la organización de Azerbaiyán que organizaba lo de Bakú, no ha conseguido lograr más que unos mínimos, muy mínimos. De hecho, las organizaciones ecologistas lo ven como un fracaso, clara y directamente. Por ejemplo, la World Wide Foundation, la Fundación del Ancho Mundo, habla, por ejemplo, de que ha sido decepcionante e inadecuado. Y eso que hay que tener en cuenta que las aspiraciones ya eran bajas desde el principio. Porque, por ejemplo, para empezar, esta reunión se celebraba en un estado petrolero y en esta reunión contaba con la presencia de unos, esto lo he sacado de la CNN y por lo tanto son datos que, bueno, pueden ser fiables, había presentes unos 1.773 grupos de presión de combustibles fósiles. Digo que he citado a la CNN como fuente porque parece ser una cadena norteamericana bastante seria, porque a mí me ha extrañado. O sea, 1.773 grupos de presión. Son muchos grupos de presión, muchos más que ecologistas intentando arreglar el asunto. Bueno, Sí, señor. la semana de trabajo ha estado marcada por la tensión entre los distintos miembros y con factores externos añadidos. Por ejemplo, se conocieron los resultados de las elecciones en Estados Unidos o incluso el señor Milei
hizo que se retirase la delegación argentina. Y bueno, y también por la constatación de los efectos que el cambio climático está teniendo ya en el día a día. De hecho, Pedro Sánchez participó en las primeras jornadas y recordó los vínculos de la Dana de Valencia con el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, Guterres reconocía en la valoración final que, muy ingenuo él, esperaba algo más ambicioso. Sin embargo, bueno, recuerda que, como siempre, el paripé es necesario. Dice Guterres que un acuerdo en la COP29 era absolutamente esencial, al menos para mantener vivo el límite de 1,5 grados. Y los países han cumplido, bueno, han cumplido en teoría. Ya decíamos en cierta ocasión que era muy de temer que esos 1,5 grados se superaran en alguna décima, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se ha cerrado en Bakú? Es decir, ¿qué es lo que a lo que se ha llegado? Pues evidentemente el gran tema ha sido el dinero. El dinero ha sido el gran tema de la COP29. Y bueno, y era también el objetivo que marcaba la agenda de la organización, que incluso llegó a hablar de una COP financiera. Entonces, bueno, a primera vista la cifra económica cerrada al final es elevada, pero cuando se va a la letra pequeña las cosas cambian bastante. En general, por decirlo de alguna manera, en crudo, el objetivo financiero de Bakú marca en 1,3 billones con B de dólares, lo que se deberá movilizar de aquí a la próxima década, 2035. Ese 1,3 billones de dólares será el dinero que tendrán que poner sobre la mesa los países desarrollados a un ritmo de 300.000 millones de dólares al año. Bueno, esta cifra es superior a los 100.000 millones de dólares anuales que venían de la cumbre de Copenhague en 2009. Es decir, que en 15 años se ha triplicado la cantidad de dinero para intentar poner remedio a esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta varios factores que limitan el optimismo financiero, porque esta cantidad está muy lejos de las previsiones que manejaban parte de los participantes. Algunas estimaciones apuntaban que los países en vías de desarrollo partían de un objetivo de 1,3 billones de dólares al año, lo cual es prácticamente 10 veces más de lo que han conseguido. Y esta es, según ellos, la cifra que necesitan para hacer una transición verde, es decir, deshacerse de todos los elementos industriales contaminantes y asegurar así que se cumplirán los objetivos de frenar el calentamiento global. De hecho, estos estados emergentes han visto el acuerdo final, y eso lo recoge la propia ONU, han llegado a calificarlo como un insulto. Con lo cual, como ya estamos acostumbrados a lamentar, la brecha entre países se sigue agrandando. Porque esta COP ha demostrado cómo los países desarrollados, pues bueno, quieren eludir sus responsabilidades en materia de financiación de la lucha contra el cambio climático para con los países vulnerables. Algunos políticos africanos asistentes en la cumbre, como el ministro de Medio Ambiente de Gambia, ha dicho que, pues eso, que lo único que se ha conseguido es que los países más contaminantes eludan sus responsabilidades. Y bueno, y además dice que el esperar al último día para dar esta cifra que ya tenían prevista no ha dejado margen para la deliberación. Y el muy ingenuo ministro gambiano dice: vinimos de buena fe, con la seguridad de nuestras comunidades y el bienestar del mundo en el corazón. Toma ya. Bueno,
Sin embargo, hemos visto en esta cumbre lo peor del oportunismo político. Y bueno, incluso el delegado indio, que también es un país, como sabemos, no solo el más poblado del mundo, sino también un país que se está industrializando con gran rapidez y que por lo tanto está pasando al grupo de países contaminantes, ha definido el acuerdo final como una ilusión óptica. Es decir, que si eso lo dice la India, pues ya me explicarás. Así que para ver un poco por qué hay tanta decepción, hay otra cuestión que es saber quién paga y cómo se paga. Porque además de las cifras totales, que quedan siempre muy bonitas sobre el papel, la clave está en saber de dónde sale ese dinero. Porque el frágil acuerdo tampoco ha resuelto las serias preocupaciones, por una parte, de que los fondos son insuficientes y por otra parte de que muchos de ellos se van a entregar en forma de préstamos comerciales de alto interés. Con lo cual, hemos hecho un pan como unas hostias. Porque si lo que van a darle a los países emergentes para ese proyecto de energías verdes son préstamos comerciales de alto interés, pues lo que van a hacer simplemente es atrapar a esos países vulnerables en una deuda mucho mayor. Porque, hombre, en principio lo que no ha cambiado es la lista de quién paga. Detrás de los fondos estarán los países desarrollados y en ese término se incluye a los países europeos de la Unión Europea, a los Estados Unidos y a Canadá, pero no incluye a China y a los países del Golfo Pérsico, que China por ser, como sabemos, uno de los países, creo que está en segundo lugar, de los países más contaminantes, y los países del Golfo Pérsico y Arabia Saudí por razones obvias, porque son ellos los que con los combustibles fósiles provocan gran parte del desastre. Entonces, bueno, que se ampliara esa lista de manera que también China y los países del Golfo Pérsico, grandes contaminadores, o en el caso de los países del Golfo, provocadores de contaminación con sus combustibles, pues esos países emergentes pedían que se ampliase esta lista. Incluso lo reclamaba la Unión Europea, pero bueno, como digo, China, que ahora mismo es el segundo país que más contamina y que las economías de los países del Golfo se basan en las millonarias aportaciones de los combustibles fósiles, sin olvidar que para ayudarlos el lobby saudí tenía, como he dicho al principio, 1.773 grupos de presión, que bueno, que no ha sido nada nuevo, ya funcionó en la anterior COP. Y en esta ha seguido actuando para bloquear la mención a cualquier tipo de compromiso en los textos, ¿no? Es decir, que por lo menos no costara nada en escrito. De hecho, bueno, los combustibles fósiles han sido, como no podía ser menos, un punto de fricción, pero en el comunicado final no se ha puesto por escrito nada. En fin, eso es lo que ha sido la cumbre de Azerbaiyán, la cumbre de Bakú. La próxima será nada más ni nada menos que en la Amazonía, una de las zonas más en peligro de todo el planeta. La COP30 se celebrará en Belém, que es una ciudad, como digo, de la región de la Amazonía. Será dentro de un año y los anfitriones quieren que sea la COP del cambio de rumbo. Bueno, veremos Lula lo que hace, pero, hombre, es de suponer que, por un lado, Brasil no tiene grandes intereses petrolíferos, por otro lado, tiene la Amazonía, que está en peligro no, lo siguiente, vamos. Y que es de suponer que en un año van a intentar que sea algo más que ese paripé del que tanto hemos hablado. Y el muy ingenuo de Lula dice, desde mi punto de vista, dice: la COP30
será nuestra última oportunidad para evitar una ruptura irreversible del sistema climático. Eso lo decía ahora, ¿no? Antes del cierre de la 29. Bueno, pues a mí esto me suena ya a eso que los franceses llaman déjà vu. Es decir, Lula dice que Belém será la última oportunidad. Yo, por el contrario, me temo que la última oportunidad, nuestra última oportunidad, hacía tiempo que pasó y que dentro del sistema de producción capitalista de mercado, el colapso a corto plazo es inevitable. Y eso no lo digo yo, lo dice gente mucho más sabia. En fin, que lo que está claro es que vamos al suicidio y que los milagros, como hemos visto en Bakú, no existen. No Bueno, sé qué te ha parecido a ti, pero a mí siento ser pesimista, pero es lo que veo. pesimista es lo que te iba a decir, que me parece, en cualquier caso, lo ves con cierto optimismo, ya hemos dicho que no, lo menos malo, una decepción total, porque de decepción en decepción estamos viviendo las últimas cumbres. Siempre sucede lo mismo, se consigue un poco de lo que se preveía que era necesario, que tenía que conseguirse, y hasta aquí hemos llegado. Sí, pero si esos préstamos encima, por si fuera poco, se hacen en forma de, perdón, esas aportaciones se hacen en forma de préstamos Mm. y encima parece ser que a un interés bastante importante, pues no hemos solucionado nada. Lo que van a hacer es endeudar más a esos países. Es decir, que no hemos arreglado absolutamente nada. Y bueno, y lo que ha quedado claro y patente con esa enorme cantidad de grupos de presión de los países productores de petróleo, de lo que se llamaba la OPEP, pues eso no va a desaparecer de un día para otro. Porque todo, es decir, que los combustibles fósiles se agotan, pero de momento ahí están. Pueden reducir algo su producción para que les dure más, pero en principio la cosa va a continuar. Y si encima a todo ello le unimos que las grandes empresas energéticas se van haciendo, o se están haciendo, o se han hecho ya con el control de lo que ellos llaman energías verdes, es decir, aerogeneradores y placas de, ya lo diré, que no me sale la palabra, Fotovoltaicas. placas fotovoltaicas, pues Ujú, ujú. tampoco arreglamos nada. Entonces, bueno, yo creo que el pesimismo es inevitable. ¿Tú ves alguna razón para el optimismo? No, pero como los que están ahí, los de la cumbre, dicen que cierto optimismo eh, podíamos encontrar en cómo ha terminado, que peor era lo que estaba a punto de no conseguirse, porque en las últimas cumbres siempre, en el tiempo de descuento, parece ser que se firma algún acuerdo, que se llega a unos mínimos, pero siempre fuera del, digamos, del tiempo del partido, en la prórroga o en el descuento, así. Y ahí estamos. Sí, No, no, ahora también. Ahora se ha firmado sí, 2 días después de la supuesta finalización de la cumbre. Pero yo creo que de lo bueno que ha servido es para desnudar al rey, ¿no? Es decir, para que se le vieran todas las vergüenzas al tema del clima por parte de los grandes países. mm, Porque ya comentábamos que para empezar, eh, Estados Unidos y Francia, entre otros, ni han aparecido. Eso ya para, o sea, los líderes máximos, vamos, la máxima representación. No se han dignado ni aparecer por allí para saludar. En segundo lugar, la fuerza que todavía mantienen los países productores de combustibles fósiles permanece intacta. Es decir, no van a dejar de exportar la cantidad que exportan actualmente, ni van a permitir que se reduzca en absoluto. Por otra parte,
su contribución. Hay algunos países, como Qatar, cuya contribución parece ser que la va a ampliar significativamente para quedar bien y tal, y porque también era el anterior organizador y quería, yo qué sé, pues eso, quedar bien. Pero pocas razones para el optimismo hay, ¿eh? O sea, en este momento incluso hay cosas muy negativas, como por ejemplo la base de los grandes contribuyentes no incluye a China ni a los países del Golfo Pérsico. Entonces, bueno, yo creo que si lo pusiéramos en una balanza, hay muchas más razones para la frustración que para el optimismo. Ujú. Bueno, Bueno, pues ahí queda. vale, pasemos si quieres al segundo tema. Sí, le ponemos un poco de música a este, ¿no? Como quieras. Pues vamos allá, seguimos aquí en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Rafa Rius y vamos a hablar de Uruguay. Uruguay, victoria de la izquierda y herencia de Mújica o Mujica. Mújica, parece ser que es el Drújula. Bueno, pues cuenta. Pues bueno, primero, si te parece, como solemos hacer, lo situaremos. Uruguay es un país situado en la orilla norte del Río de la Plata. La orilla sur, recordemos que está ocupada por Argentina, que es mucho más grande, porque Uruguay es un país relativamente pequeño y poco poblado para su superficie, porque Mm, tiene una superficie de 176.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la cuarta parte de España. Pero claro, al lado de Argentina es muy pequeño. Y tiene 3,5 millones de habitantes, un poco menos que Madrid, para todo el país. mm, Eh, con lo cual tiene una densidad de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. España, que no es de los más poblados, tiene 96 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que es un país de grandes llanuras dedicadas a la agricultura y a la ganadería fundamentalmente y muy poco poblado. Son extensas pampas apenas habitadas, ¿no? Bueno, pues en este país, en Uruguay, la izquierda vuelve al gobierno de la mano de un tal Yamandú Orsi. Ha tenido casi la mayoría absoluta, 49,8% de los votos. ujú, Eh, y digo que vuelve porque estos últimos 4 años era la derecha la que estaba en el poder. Bien, pues este Yamandú Orsi es de origen humilde, su familia tenían una pequeña tienda de comestibles en la región de Canelones, en el interior, y él estudió y era profesor de historia hasta que fue escalando la política y se dejó el profesorado para convertirse en el gobernante del Frente Amplio de su partido en la región, en Canelones. Allí estuvo 10 años y bueno, se parece ser, según cuentan las crónicas, que se ganó la fama de un buen gestor y un político de consenso, es decir, que siempre intentaba llegar a acuerdos. Se le considera, el mismo Pepe Mújica así lo ha dicho, que es su heredero político, es decir, eh, digamos que el sucesor. Eh, Mújica ya ha dicho que hay que retirarse y dar paso a la juventud. La juventud es relativa porque tiene 50 y tantos años, 53 creo que tiene por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, Mújica que está a punto de llegar a los 90, pues bueno, efectivamente es otra generación. Bien, el presidente Orsi promete un cambio sensato y no radical. Es decir, que
por entendernos y por simplificar, yo lo situaría en la socialdemocracia, es decir, algo parecido a lo de Boric o lo de Lula da Silva en Brasil. En fin, veremos qué significa eso de sensato y no radical. Lo más interesante es la retirada definitiva, como decía, de Mújica, ¿no? Que era lo que una especie de sombra que planeaba sobre la política uruguaya, ¿no? Pero él ya ha declarado, como decía, que, cito palabras textuales, los viejos podemos servir para hacer sombra y no dar paso, o podemos servir para ayudar a que exista la gente nueva. Yo estoy en esto último. Bueno, pues como digo, el Frente Amplio que había gobernado en Uruguay de 2005 a 2020 lo dejó en 2020 para dar paso a la derecha y ahora ha vuelto a ganar, como digo, casi por mayoría absoluta. En fin, lo único que falta por verse es cómo va a liderar Orsi esta coalición del Frente Amplio que, como en todos los países, agrupa una izquierda muy, muy variopinta, vamos, muy variadita. Y eso que consiguió Mújica, falta ver si Orsi lo va a conseguir. El presidente electo tiene ahora el desafío de cumplir todas sus promesas, como suele pasar. Es decir, lo más importante es impulsar el crecimiento económico, que, como digo, en Uruguay está muy decantado hacia el sector primario, es decir, agricultura y ganadería, y bueno, aprovechando que tiene costa con el Río de la Plata y por lo tanto con el Atlántico y demás, pues intentar impulsar el sector secundario, incluso el turismo, ¿no? El sector terciario. Por otro lado, los índices de desigualdad, como en tantos y tantos países, son más que preocupantes. Y entonces uno de los proyectos de Orsi es atacar esa desigualdad. Porque, entre otras cosas, Uruguay figura entre los países de mayor índice de precios al consumo. Es decir, la relación de precios con los salarios es de las más altas del mundo. Bueno, y como problemas más importantes para llevar a cabo sus proyectos está el hecho de que el Frente Amplio, es decir, su partido, el partido del presidente vencedor, no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Algo parecido a lo que le sucede a Boric en Chile. Es decir, que ni siquiera esas medidas socialdemócratas de intentar recuperar algo, esa enorme distancia social entre los más ricos y los más precarios, pues no lo tienen nada claro, puesto que en su Parlamento no tienen mayoría para aprobar todas las medidas que pretendan, ¿no? Lo único que posiblemente da algo de esperanza es que Uruguay es seguramente uno de los países, si no el que más, de mayor estabilidad en la región. Es decir, hace más de 40 años que no tiene ningún susto en forma de dictadura militar ni nada por el estilo. Lo cual quiere decir que, bueno, que la gente está bastante de acuerdo, las elecciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de problemas y, por lo tanto, pues nada, simplemente desearle lo mejor al nuevo presidente Orsi y lo seguiremos atentamente para ver cómo evoluciona. Muy bien, pues vamos a otro asunto y nos venimos ya aquí a Valencia, concretamente al Horta Sur, y vamos a hablar de la Dana. Hoy, cuando estamos apareciendo en antena, en Radio Clara, hace un mes, otros días en otros lugares, en otras emisoras habrán pasado ya quizás algún día, algunos días, pero al fin y al cabo estamos a 30 días, ya ha pasado mucho tiempo de la Dana que afectó, ya lo sabéis todas y todos, gravemente a
muchas poblaciones del Horta Sur, también de la Ribera, de lo que se conoce como la Hoya de Buñol-Requena, también del Camp de Túria, bueno, muchas más de las que en principio nos parece, o a veces los medios de comunicación transmiten porque se van al kilómetro cero y nos hablan de una localidad que ha sido muy afectada, como es Paiporta, cierto, pero hay muchas más y mucha gente que ha sufrido este desastre natural, podemos decir. Pues vamos a hablar de ello, la Dana y los pequeños grandes dramas individuales, Rafa. Sí, porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones y no es nada nuevo. En cuanto desaparece el foco informativo, pues desaparece en gran parte la preocupación por el tema en muchas personas. Entonces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las grandes tragedias están formadas por multitud de pequeños dramas, ¿no? Porque ahora que la tragedia de Dana en Valencia está alejándose del foco informativo a pasos agigantados, de hecho, cada vez se habla menos, subsisten muchos pequeños dramas que, como ya lo cuentan con la atención mediática, pues tal parece que ya no existen. Y existen. Vaya si existen. Porque anclados en la cotidianidad están complicando de manera traumática el día a día de muchos miles y miles de personas, todavía después del tiempo que ha pasado. Un problema, por citar un ejemplo, tan aparentemente simple como el mal estado del alcantarillado, hace que en muchas viviendas no se puede cocinar, porque al acabar no se pueden fregar los platos o no llega el gas, porque la pila no traga. Si quieren comer de caliente, deben hacer largas colas en los comedores populares, o no se puede lavar la ropa porque la lavadora expulsa el agua, o incluso el sencillo acto de ducharse o de vaciar el depósito del retrete, pues resulta muy complicado dado el estado del alcantarillado. Pero claro, hablar de esas cosas tan cutres, pues no sube la audiencia de los informativos ni de los reportajes morbosos, ¿no? Y entre tanto, cambiando de foco, en la sesión de control del Congreso de esta semana, que se supone que era para hablar de responsabilidades en el tratamiento de la Dana y de las ayudas y el proceso de reconstrucción, el señor Núñez Feijóo, con una imperdonable falta de respeto por las familias de las víctimas y los damnificados, pues nada, tranquilamente cambió de tema y se dedicó una vez más, por enésima vez, a echarle en cara a Sánchez que si él era el único culpable, que si era la cabeza de un grupo de corruptos formado por su mujer, su hermano y hasta un primo segundo que pasaba por allí. Y bueno, para acabar exigiéndole, como de costumbre, que dimitiera. No sé qué tendría que ver eso con la Dana, pero bueno, así es el señor Núñez Feijóo. Y bueno, ojo, Sánchez por su parte, en lugar de ningunearlo, guardando silencio a sus palabras, a las palabras de Feijóo, y en lugar de hablar de la Dana y de sus consecuencias, que era de lo que habían ido a hablar, pues entró al trapo y le reconoció a Feijóo de 264ª vez, que no lo habíamos oído nunca, por cierto, su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, la condena del PP por corrupción en el caso Gürtel, que es toda una novedad, en fin. Y tú más para variar. Y la Dana, pues nada. Porque en ese mismo momento, mientras ellos se enzarzaban en lo de siempre, en plan cansino, pues en otra secuencia espacial, 300 y pico kilómetros más hacia el este, en ese mismo instante se estaban formando largas colas en la calle para acudir con un plato a los comedores de emergencia y poder comer de caliente. Mientras otras personas, pues por ahí andaban buscando su coche, trepando entre los montones de chatarra para hacerle fotos si lo encontraban, porque si no el seguro no les pagaría ni siquiera las miserables indemnizaciones a las que tienen derecho. Y los niños, pues fuertemente traumatizados,
intentaban repartirse en gimnasios y salas de usos múltiples en condiciones más que precarias en escuelas de pueblos no afectados por la daga y teniendo que trasladarse en autobuses. Y por último, los enfermos pues tienen que recorrer largas distancias para acudir a un centro de salud no afectado por el desastre, pero lejano y más sobrecargado de lo que estaba todavía, ¿no? Pero bueno, todo eso, ¿a quién le importa? Los más bajos y cansinos rifirrafes de la política parlamentaria, pues parece ser que son mucho más importantes. Bueno, lo que comentaba de Feijóo y Sánchez resulta, desde mi punto de vista, indecente y obsceno. Pero ya digo, ¿qué importa? Llegarán otras elecciones y seguiremos llenando las urnas para que los políticos parlamentarios de turno continúen llenando los escaños con su incompetencia. Y a nosotros, pues siga cayéndonos la cara de vergüenza por haberlos puesto en el lugar donde pueden abochornarnos con su vileza. Es decir, es absolutamente vergonzoso que mientras en la zona cero siguen gravemente afectados por las consecuencias, en el Parlamento andaban discutiendo el sexo de los ángeles y tirándose los trastos de encima, unos trastos ya un tanto deteriorados por el uso, pero vergonzoso, vamos, absolutamente vergonzoso. No sé cómo lo ves, pero yo lo siento, pero lo veo así. Pues como has dicho, la gente sigue denunciando cosas importantes que están sin solucionar. La retirada de barro de muchas calles sigue estando ahí, aunque se ha retirado lo grueso, los coches que había amontonados, el lodo principalmente ha desaparecido, no todo, pero en su mayoría, pero ahora queda barro ya en muchos sitios solidificado, que es difícil de... Sí, bueno, ya te he comentado, Manolo, en muchos sitios, sobre todo las alcantarillas. Sí, las alcantarillas están muy afectadas porque obviamente allí se ha arrojado todo ese lodo que se ha ido solidificando. Ya avisaban a algún entendido en hidrología hace los primeros días en que vinieron los voluntarios con sus escobas y tal, que era un riesgo y un peligro lo que se estaba haciendo y cómo se estaba eliminando el lodo de las calles, pero tampoco había otra alternativa, porque la maquinaria pesada, los camiones, los containers para recoger ese lodo no llegaron hasta pasado mucho tiempo. Bueno, se han atascado los alcantarillados, ahora los tienen que desatascar. Y sigue el problema de los... Pero veremos cuándo los desatascan, porque el problema, lo que yo comentaba al principio, y por eso ponía ese titular, Mm, era que las pequeñas cosas pasan muy desapercibidas. Estamos tan acostumbrados a abrir el grifo, que salga el agua y que luego se vaya por el desagüe, que no le damos ninguna importancia. Es un acto cotidiano y habitual que, bueno, pero ¿qué pasa si cuando abres el grifo resulta que no puedes abrirlo porque tienes la pila llena y no traga? Porque el problema es que no somos conscientes de que todos los residuos que hacemos de todo tipo van a parar al alcantarillado. Y si el alcantarillado no traga, se nos sale a nosotros por las casas, ¿no? Es decir, es algo que no es una cuestión de una semana ni de dos, va a costar muchísimo y es una parte fundamental de esa añorada normalidad, ¿no? ujú. Porque no puede haber normalidad mientras no puedas comer de caliente en tu casa, no puedas ir al baño a ducharte o a cagar tranquilamente porque el alcantarillado no traga, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es que son cosas que, bueno, qué tontería, pues no es ninguna tontería. O sea, que no puedas ducharte con la mierda que hay en las calles y con la suciedad que recoges intentando limpiar, pues que no te puedas duchar, pues no es ninguna tontería, Ujú. ¿eh? En ese sentido, pues tiene mucha importancia la limpieza
también de los garajes y los sótanos. ¿Por qué? Porque mucho de ese desagüe de un edificio está roto, no es ya que la alcantarilla no trague, sino que incluso algunos de ellos desaguan en el garaje. Y esa mezcla de barro, lodo, agua putrefacta con heces, orinas y todo lo que puede echar una vivienda normal, acaba cayendo en el garaje, ¿no? Con el resto, con el Sí, riesgo de digamos, contaminación. todas las bajantes pasan por el garaje. Claro, la mayoría de ellas y muchas de ellas se han roto, se han deteriorado y claro, no se pueden arreglar, no puede ir el fontanero o la persona que la tenga que reparar hasta que no se quite el lodo y el barro debajo, porque no se puede trabajar allí. A lo mejor tampoco hay luz, aunque ello lo pueden subsanar con prolongadores y demás, pero la cosa está, como tú decías, muy mal en muchas cosas. Otra cosa importante, la movilidad de la gente. Es decir, el que vive en una planta baja quizás pueda salir a la calle ya con más facilidad y desplazarse, pero una persona mayor con ciertos problemas de movilidad o incluso sin ser de movilidad, que viva en un cuarto, un quinto piso, un tercer piso, ¿cómo se mueve si el ascensor no funciona? Y el ascensor no va a funcionar rápidamente si no se limpian los bajos, los desagües, la caja del ascensor, etcétera, todo eso. Todo eso sigue pasando a mucha gente. Hay gente que en un mes no ha podido salir a la calle y ya no es porque la calle esté inundada y haya barro y un coche, sino porque vive muy arriba y tiene una edad suficiente y le cuesta subir. Bajar podría bajar, a lo mejor, con mucho tiempo y parando, pero después subir, ¿quién lo sube? Hay gente que está denunciando esas cosas, que son pequeños detalles que obviamente en un programa informativo ya no tiene la espectacularidad que tenía al principio, los coches amontonados, el barro, los voluntarios, la gente manchada y todo eso. Todas esas cosas cotidianas, no sé, están pasando más desapercibidas. Claro, pero ese es el problema. Por eso quería yo comentarlo. Porque las cámaras se van, pero la gente se queda. Y los problemas siguen siendo exactamente los mismos que el día siguiente a la tragedia, prácticamente. Ujú, ¿Eh? Esas pequeñas cosas cotidianas son las que definen la vida de las personas y que no pueden hacerlas, que no puedan ir a comprar con normalidad porque prácticamente no quedan tiendas y incluso los grandes supermercados están devastados. Tienen siempre que contar con alguien. Afortunadamente, parece ser que está funcionando bastante bien la solidaridad y la ayuda mutua, ¿no? mm, Pero claro, o sea, eso es muy importante, pero complementario. Es decir, lo que tiene que funcionar es lo público para que las administraciones correspondientes, ayuntamientos en primer lugar y la Generalitat en segundo lugar, pues que se hagan cargo de ese proceso de normalidad, ¿no? ujú. Entre tanto, pues bueno, el señor Mazón ha entretenido, desaparecido y entretenido en cambiar consejeros para arriba y para abajo, en nombrar militares para la reconstrucción, que no sea que santo, pero bueno, es decir, totalmente ajenos a esos pequeños dramas cotidianos de tantos miles y miles de personas que todavía los están sufriendo y veremos hasta cuándo, porque la situación esta de estas pequeñas tragedias cotidianas no tiene fecha de caducidad. Vamos, esto va para muy largo. Sí, señor. Y Hoy quizás. simplemente quería poner en primer plano esto, vamos. Sí, sí, interesante. Hoy quizás los medios de comunicación, como hace un mes, algunos harán el telediario o el informativo desde la zona, pero se volverán a marchar y poco a poco la mayoría de los medios, la desinformación desaparece y por lo tanto la sensación de necesidad de mucha gente también desaparece del resto de conciudadanos y parece ser que ya se ha arreglado, que está mucho mejor y está algo mejor, pero no lo suficiente, ni mucho mejor. No, En pero fin, yo lo que veo es que en los informativos, sobre todo nacionales, pues salen las cosas para colgarse medallas. Por ejemplo, estos días
salía que la UME por fin había conseguido montar una pasarela metálica provisional entre Picaña y Paiporta, no, perdón, entre las dos partes de Picaña, ¿no? Las dos Sí, partes del pueblo. Y sí. bueno, y eso sí que sale porque la UME es la UME y hay que darle jabón a la UME y está muy bien y todo eso. Pero Y es espectacular el puente metálico construido por soldados, bla, bla, bla. Eso tiene unos planos en la televisión, pero lo otro no. claro, pero las pequeñas cosas, de, por ejemplo, yo tengo un familiar en Picaña y todos los días, a veces estamos hablando, bueno, me voy que tengo que irme a la cola porque si no ese día no come de caliente, porque en su casa no puede cocinar, literalmente. No traga la pila y no tiene gas. Y entonces todos los días, claro, las colas que se montan son de aquella manera, pero bueno, si quieres comer de caliente, pues no tiene más remedio que ponerte a la cola. Esas pequeñas cosas son a las que yo me refería de la consecuencia no contemplada por las autoridades respectivas, más que de una manera muy marginal y entretenidos como están en otras cosas. Ya te digo, yo cuando vi a Feijóo y a Sánchez enzarzados una vez más en plan cansino con lo de siempre, cuando el punto por el que habían ido allí, por el que le pagamos, era tratar sobre la reconstrucción de las consecuencias de la Dana, y ellos tirándose los trastos, de verdad me puse, si los llego a tener delante hago una burrada. Pero bueno, Bien, nada que nos sorprenda por otra parte. en cualquier caso, desde aquí seguiremos todos los días, como lo estamos haciendo, recordando todo esto que hemos dicho. Las cosas siguen sin solucionarse y eso que tú llamas o que llamamos pequeños, grandes dramas individuales, pues ahí siguen. Claro, para, digamos, los medios de comunicación, que el tío Pepe o la señora María aún no tenga gas o que su pila de la cocina, que no es una ni dos, que son muchas, aún no traguen, pues repetimos, interés informativo es muy, muy relativo. En fin, Pues sí. pues bien, Rafa, Pues nada, Manolo, eso era lo que tenía que contaros. pues lo dejamos aquí y la semana que viene más. Muy bien, Hasta entonces, pues Rafa. nada, salud y buen día.